¿Alguna vez has pensado que un simple semáforo puede cambiar tu destino para siempre? En las calles de Guadalajara, un hombre millonario escucha una voz infantil que le rompe el corazón. «Señor, mi mamá está enferma. ¿Puede ayudarme?» Lo que descubre detrás de esa súplica no solo transformará la vida de esa niña, sino que le mostrará el verdadero significado del amor. Quédate hasta el final y descubre cómo un acto de compasión puede convertirse en la mayor fortuna de tu vida. La mañana en Guadalajara amanecía fría y gris, con ese cielo nublado que presagiaba lluvia. Fernando Ruiz conducía su camioneta negra por las calles del centro, pensando en los contratos que debía revisar esa tarde en su oficina. A sus 37 años había construido un imperio de bienes raíces, pero su vida personal era un desierto silencioso, sin familia, sin pareja, sin nadie esperándolo en casa. Solo el eco de sus pasos en aquella mansión enorme que más parecía un museo que un hogar. El semáforo cambió a rojo, y Fernando detuvo el vehículo, mirando distraídamente a los vendedores ambulantes que ofrecían dulces y flores entre los autos. Era una escena cotidiana en la ciudad, algo que había visto 1000 veces sin prestarle verdadera atención. Pero entonces, una voz infantil atravesó el cristal de su ventana y penetró directamente en su pecho. «Señor, mi mamá está enferma. ¿Puede ayudarme?» La vocecita temblaba de desesperación y frío. Fernando volteó y vio a una niña de aproximadamente 6 años, con el cabello castaño despeinado y amarrado en 2 coletas desparejas. Sus ojos cafés brillaban llenos de lágrimas contenidas y apretaba contra su pecho una muñeca de trapo vieja y desgastada. Vestía un suéter rosa demasiado grande para ella y unos pantalones grises manchados de tierra. Los zapatos deportivos blancos que llevaba estaban rotos por un costado. Fernando sintió que algo dentro de él se quebraba al ver esa mirada suplicante. Durante años había construido muros alrededor de su corazón, protegiéndose del dolor de la soledad con trabajo y distancia emocional. Pero en ese instante, frente a esos ojos inocentes llenos de esperanza desesperada, todos esos muros se derrumbaron. Bajó la ventanilla completamente y se inclinó hacia la pequeña. «¿Cómo te llamas, chiquita?», preguntó Fernando con voz suave, intentando no asustarla con su tono grave. La niña se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando un rastro húmedo en sus mejillas sucias. «Talía, señor. Me llamo Talía», respondió con un hilo de voz. «Mi mami no ha comido nada desde ayer y se desmayó esta mañana. Tiene frío y tiembla mucho. Por favor, ayúdeme». Las palabras salían atropelladas de su boca, como si tuviera miedo de que el semáforo cambiara a verde y ese señor elegante se fuera para siempre. Fernando observó el rostro de la pequeña con más detenimiento y notó las ojeras marcadas bajo sus ojos, la palidez de su piel, los labios resecos. Esa niña tampoco había comido bien en días, tal vez semanas. Sintió un nudo apretarse en su garganta. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta del vehículo y salió, arrodillándose frente a Talía para quedar a su altura. Los conductores de atrás comenzaron a tocar el claxon, pero Fernando no les prestó atención. «Llévame con tu mami, Talía». «Voy a ayudarlas», le dijo con firmeza, tomando la manita fría de la niña entre las suyas. Los ojos de Talía se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alivio tan profundo que a Fernando se le humedecieron los ojos. La pequeña asintió repetidamente, apretando su muñeca con más fuerza, como si temiera que ese momento fuera solo un sueño. «¿De verdad, señor? ¿De verdad nos va a ayudar?», preguntó con voz temblorosa, incrédula ante tanta bondad después de tantos rechazos. Fernando asintió y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «De verdad, chiquita, te lo prometo». Se incorporó y miró alrededor, buscando estacionamiento mientras ignoraba los bocinazos insistentes. Movió su camioneta hacia la orilla de la calle, activó las luces intermitentes y volvió junto a Talía. La niña ya caminaba delante de él, casi corriendo por la banqueta, volteando cada pocos pasos para asegurarse de que ese hombre bueno no había cambiado de opinión. La urgencia en sus movimientos hizo que el corazón de Fernando latiera más rápido.
Avanzaron por calles estrechas del centro histórico, pasando junto a locales cerrados y edificios viejos con fachadas descascaradas. Thalía lo guió hacia un callejón angosto, donde el olor a basura y humedad golpeaba fuerte. Fernando apretó la mandíbula, consciente de que había un mundo de sufrimiento en su propia ciudad que él había ignorado durante años, protegido en su burbuja de comodidad. La pequeña se detuvo frente a una construcción improvisada, hecha de cartones y lonas amarradas con mecates. «Aquí es, señor», murmuró Thalía, señalando la entrada de la barraca con su dedo pequeño. Su voz había perdido fuerza, como si el miedo de lo que encontrarían adentro le robara el aliento. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en el aire pesado de ese lugar le advertía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Respiró hondo y se agachó para entrar en la barraca con Thalía pegada a su lado. Lo que vio adentro hizo que su mundo se detuviera por completo. Dentro de la barraca, la oscuridad era casi total, apenas rota por un rayo de luz que se filtraba entre los cartones mal colocados. El olor a humedad y enfermedad impregnaba el aire viciado del pequeño espacio. Sobre unos trapos extendidos en el suelo de concreto, yacía una mujer inconsciente, tan pálida que parecía un fantasma. Su piel tenía un tono grisáceo que alarmó a Fernando de inmediato. Vestía un pantalón de mezclilla desgastado y una blusa blanca manchada de tierra y sudor. Su cabello castaño largo y ondulado estaba enredado y sucio, esparcido alrededor de su rostro demacrado. Fernando se arrodilló junto a ella y le tocó la frente con cuidado. Estaba helada y sudorosa al mismo tiempo. Su respiración era superficial e irregular. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó sin apartar la vista de la mujer. Su voz sonaba tensa, controlada, pero por dentro sentía pánico creciendo en su pecho. Thalía se acercó y se sentó junto a su madre, acariciando su mano con ternura infinita. «Desde anoche, señor. Se desmayó cuando intentaba pararse para buscar agua», respondió la niña con lágrimas rodando por sus mejillas. «Le di toda el agua que teníamos, pero no despertó. Tiene fiebre y tiembla mucho». Fernando observó alrededor de la barraca y vio la miseria absoluta. Una botella de plástico vacía, 2 cobijas raídas, una bolsa con ropa sucia. Nada más. Ni comida, ni medicinas, ni siquiera un lugar digno para dormir. Sintió rabia e impotencia ante tanta injusticia. ¿Cómo era posible que en pleno siglo XXI, en su ciudad, hubiera personas viviendo en esas condiciones? Volvió su atención a la mujer inconsciente y notó un sobre de papel manila doblado junto a los trapos que servían de almohada. Sin pensarlo mucho, lo tomó y lo guardó en el bolsillo interior de su saco. Si necesitaba llevarla al hospital, cualquier documento podría ser útil. Se quitó el saco gris y lo colocó sobre el cuerpo tembloroso de la mujer, intentando darle algo de calor. «Thalía, necesito que seas muy valiente, ¿está bien?», dijo Fernando, mirando a la niña con seriedad pero también con dulzura. «Voy a cargar a tu mami y la llevaré al hospital. Tú vendrás conmigo. Ella va a ponerse bien, te lo prometo». La pequeña asintió con vehemencia, limpiándose las lágrimas con las mangas del suéter demasiado grande. «¿De verdad, señor? ¿Los doctores la van a curar?». Su voz estaba cargada de esperanza desesperada, esa fe ciega que solo los niños conservan incluso en las peores circunstancias. Fernando asintió con firmeza y pasó sus brazos bajo el cuerpo frágil de la mujer. Al levantarla se sorprendió de lo liviana que estaba. Era prácticamente piel y huesos, un peso que no debería corresponder a un adulto. La sostuvo contra su pecho con cuidado, como si fuera de cristal, y salió de la barraca con Thalía siguiéndolo de cerca. Los transeúntes los miraban con curiosidad, pero Fernando no les prestó atención. Su única prioridad era llegar al hospital lo más rápido posible. Durante el trayecto hacia su camioneta, Fernando sentía el cuerpo de la mujer temblar contra el suyo. Cada escalofrío que la recorría le partía el corazón un poco más. Acomodó a la mujer en el asiento trasero con delicadeza, recostándola lo mejor que pudo. Thalía subió inmediatamente después y se sentó junto a su madre, tomando su mano fría entre las suyas pequeñas.
«Aguanta, mami. Este señor bueno te va a ayudar», susurraba la niña una y otra vez, como un mantra de fe. Fernando arrancó el motor y condujo con urgencia pero con cuidado, esquivando el tráfico matutino de Guadalajara. Activó las luces de emergencia y aceleró lo más que pudo sin poner en riesgo a nadie. Por el espejo retrovisor observaba a Thalía acariciar el rostro de su madre, hablándole en voz baja, contándole que todo iba a estar bien. La devoción de esa niña por su mamá era algo hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Fernando tragó saliva, sintiendo un nudo apretado en la garganta. «Señor». La voz de Thalía interrumpió el silencio tenso del vehículo. Fernando levantó la vista al espejo y vio los ojos llorosos de la pequeña mirándolo. «Mi mami no comió nada ayer ni hoy. Me dio toda la comida que conseguimos a mí. Siempre hace eso. Dice que yo necesito crecer fuerte, pero ella también necesita comer». Las palabras de la niña cayeron sobre Fernando como piedras pesadas. Esa mujer desconocida había sacrificado su propia salud, su propia vida, para que su hija pudiera comer. Ese tipo de amor incondicional y desinteresado era algo que Fernando nunca había experimentado. Sus padres habían muerto cuando él era joven, dejándole una fortuna, pero ningún recuerdo de afecto verdadero. Y ahora, frente a él, una madre moribunda y una niña valiente le mostraban lo que significaba el verdadero amor. Apretó el volante con fuerza y aceleró un poco más. Tenía que salvarla. Simplemente tenía que hacerlo. Minutos después, las puertas del Hospital Civil de Guadalajara aparecieron frente a ellos. Fernando frenó en la entrada de emergencias y salió corriendo para pedir ayuda. Los médicos corrieron con una camilla y mientras se llevaban a la mujer inconsciente, Fernando metió la mano en su bolsillo y sacó el sobre Manila, dispuesto a descubrir quién era realmente esa mujer que acababa de cambiar su vida. Fernando abrió el sobre Manila con manos temblorosas mientras esperaba en la sala de urgencias. Thalía estaba sentada a su lado, columpiando sus piernas cortas que no alcanzaban el suelo, abrazando su muñeca de trapo contra su pecho. El hospital olía a desinfectante y la luz fluorescente del techo zumbaba levemente. Dentro del sobre había algunos documentos viejos, una credencial de elector desgastada, un acta de nacimiento doblada en 4 partes y una fotografía antigua. Fernando tomó la credencial primero y leyó el nombre impreso en letras negras. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se detuvo por un instante. Melissa Morales Vega, 30 años, Guadalajara, Jalisco. No podía ser posible. El corazón le latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en sus sienes. Con dedos temblorosos, tomó la fotografía amarillenta y la acercó a la luz. Era una imagen de 2 niños sonrientes frente a una escuela primaria. Un niño de cabello negro y ojos oscuros, y una niña de coletas y sonrisa enorme. Él y Melissa. Hace más de 25 años. Los recuerdos invadieron su mente como una avalancha imparable. La escuela primaria Benito Juárez, en el barrio de Analco. Los recreos jugando a las canicas bajo los árboles del patio. Melissa siempre ganaba porque tenía una puntería increíble. Se reían juntos, compartían tortas durante el almuerzo, se protegían mutuamente de los niños más grandes que hacían bullying. Eran inseparables, los mejores amigos del salón. Todos decían que algún día se casarían, y ellos solo se sonrojaban y negaban con la cabeza. Pero entonces, cuando Fernando tenía 11 años, la familia de Melissa se mudó. Su padre había conseguido trabajo en otro estado y tuvieron que irse de un día para otro. Melissa lloró tanto ese último día que Fernando prometió que nunca la olvidaría. Se escribieron cartas durante algunos meses, pero eventualmente la comunicación se perdió. La vida siguió adelante. Fernando creció. Sus padres murieron en un accidente cuando él tenía 19 años. Heredó su negocio y lo multiplicó hasta convertirse en uno de los empresarios más exitosos de Guadalajara. Pero siempre había guardado ese recuerdo de su amiga de la infancia en un rincón especial de su corazón. «Señor, ¿está llorando?». La voz de Thalía lo sacó de sus pensamientos. Fernando se llevó la mano al rostro
y se dio cuenta de que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. Se las limpió rápidamente y le sonrió a la niña, intentando tranquilizarla. «Estoy bien, chiquita. Es solo que reconocí a tu mami. Éramos amigos cuando éramos niños, como tú». Talía abrió los ojos con asombro, su boquita formando una perfecta letra O. «¿En serio? ¿Usted conocía a mi mami?». Fernando asintió, sosteniéndole la mirada con ternura. «Sí, hace muchos años. Éramos muy buenos amigos. Jugábamos juntos todos los días». La pequeña se acercó más a él y apoyó su cabecita en el brazo de Fernando. «Entonces usted es como de la familia», murmuró con voz cansada. Esas palabras simples atravesaron el corazón del millonario como una flecha certera. Familia. Una palabra que había perdido significado para él hacía tanto tiempo. Ahora, de manera inexplicable, el destino le ofrecía una segunda oportunidad. Un médico joven con bata blanca salió por las puertas dobles de urgencias y miró alrededor de la sala. «¿Familiares de Melissa Morales?», preguntó con voz profesional pero cansada. Fernando se puso de pie inmediatamente, tomando la mano de Talía. «Soy yo, doctor. ¿Cómo está?». El médico revisó su portapapeles y suspiró. «Está estable por ahora. Sufrió un desmayo por desnutrición severa y deshidratación. También presenta signos de anemia aguda. Su cuerpo está extremadamente debilitado. Vamos a mantenerla en observación e hidratarla por vía intravenosa. Necesitará quedarse internada al menos 3 días para recuperarse adecuadamente». Fernando sintió un alivio enorme recorrer su cuerpo, como si le quitaran un peso de encima. «¿Puedo verla?». El doctor negó con la cabeza. «Todavía está inconsciente. Mejor regresen mañana por la mañana. Dejen un número de contacto en recepción por si hay alguna emergencia». Fernando agradeció al médico y se dirigió al mostrador para dejar todos sus datos. Mientras llenaba los formularios, una certeza absoluta se instaló en su pecho. No iba a abandonar a Melissa y Talía. El destino los había reunido después de tantos años y esta vez no las dejaría ir. Salieron del hospital y el sol de mediodía brillaba con fuerza sobre Guadalajara. Fernando miró a Talía, quien caminaba arrastrando los pies, claramente exhausta física y emocionalmente. «Talía, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo?». La niña se encogió de hombros evitando su mirada. «No sé, señor. Ayer en la mañana, creo. Mi mami me dio un pan dulce que una señora nos regaló». Fernando apretó los dientes, conteniendo la rabia que sentía ante tanta injusticia. Esa pequeña había pasado más de 24 horas sin probar alimento. Se arrodilló frente a ella y le acomodó una coleta que se le había soltado. «¿Qué te parece si vamos a comer algo rico y luego te llevas a mi casa a descansar? Tengo personas que trabajan allí que te van a cuidar muy bien mientras tu mami se recupera». Los ojos de Talía se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. «¿De verdad, señor, puedo quedarme en su casa?». Fernando asintió y le extendió la mano. «De verdad, chiquita. Ahora somos familia, ¿recuerdas?». Talía tomó su mano con fuerza y le regaló la primera sonrisa genuina que Fernando veía en su rostro. Una sonrisa que iluminaría los siguientes días de una manera que él jamás habría imaginado. La mansión de Fernando en la zona residencial de Guadalajara era impresionante. Con sus 3 pisos, jardines perfectamente cuidados y una fuente de cantera en la entrada principal. Talía miraba todo con los ojos muy abiertos, como si hubiera entrado en un palacio de cuentos de hadas. Apretaba la mano de Fernando con fuerza, temerosa de tocar algo y romperlo. «¿Usted vive aquí solito, señor?», preguntó con voz tímida mientras cruzaban el recibidor de mármol. Fernando asintió con una sonrisa triste. «Sí, chiquita, es una casa muy grande para una sola persona, ¿verdad?». Apenas cruzaron la puerta, 2 mujeres de mediana edad aparecieron desde la cocina. Rosa, el ama de llaves, y Lupita, la cocinera, se detuvieron en seco al ver al patrón llegar con una niña desaliñada y sucia. Fernando les explicó la situación rápidamente y ambas mujeres se miraron entre sí con comprensión inmediata. Sin decir palabra, Rosa se acercó a Talía y se arrodilló a su altura. «Hola, mi niña hermosa. ¿Tienes hambre?».
Talía asintió tímidamente. Mucha, señora. En menos de una hora, Talía estaba bañada con ropa limpia que Rosa había conseguido de la tienda de caridad de su parroquia y sentada en la cocina devorando un plato de chilaquiles rojos con pollo y crema. Lupita la observaba con lágrimas en los ojos, sirviéndole más comida cada vez que la niña terminaba un bocado. «¡Ay, Diosito santo! Esta criatura estaba muerta de hambre», murmuraba la cocinera santiguándose. Fernando observaba la escena desde la puerta de la cocina, con el corazón apretado. Ver a Talía comer con tanta desesperación le recordaba lo cruel que podía ser el mundo. Después de comer, la pequeña se quedó dormida en el sofá de la sala, abrazando su muñeca de trapo. Rosa la cubrió con una cobija suave y acarició su cabello con ternura maternal. Pobrecita. ¿Qué le pasó a su mamá, don Fernando? El millonario les contó toda la historia mientras tomaban café en el comedor. Ambas mujeres escuchaban con atención, secándose las lágrimas de vez en cuando. «Esa niña se va a quedar aquí hasta que su mamá se recupere», declaró Fernando con firmeza. «Y quiero que la cuiden como si fuera de la familia». Los 3 días siguientes fueron los más extraños y maravillosos que Fernando había experimentado en años. Cada mañana, después de desayunar con Talía, iba al hospital a visitar a Melissa, quien seguía inconsciente pero estable. Los médicos decían que su cuerpo estaba recuperándose lentamente de la desnutrición severa. Fernando se sentaba junto a su cama durante horas, observando su rostro pálido y demacrado, recordando a la niña alegre y risueña que había sido su mejor amiga. Le hablaba en voz baja, contándole sobre Talía, sobre cómo estaba cuidándola, sobre los recuerdos de su infancia juntos. No sabía si ella podía escucharlo, pero necesitaba decirle esas cosas. Necesitaba que supiera que no estaba sola. Por las tardes regresaba a la mansión y pasaba tiempo con Talía. La pequeña había dejado de ser tímida y ahora llenaba la casa con su risa y sus historias. Le contaba sobre las cosas que había visto en las calles, sobre los días difíciles viviendo en la barraca de cartón, sobre cómo su mamá siempre encontraba maneras de hacerla sonreír incluso cuando no tenían nada. «Señor Fernando», dijo Talía una tarde mientras dibujaban juntos en la sala. Había dejado de llamarlo solo señor y ahora usaba su nombre, lo cual llenaba de calidez el pecho del millonario. «¿Puedo contarle algo muy triste?» Fernando dejó el lápiz sobre la mesa y se sentó en el suelo junto a ella, dándole toda su atención. «Claro que sí, chiquita. Puedes contarme lo que quieras». La niña tomó aire profundamente, como preparándose para algo doloroso. «Hace como 2 meses, mi mami y yo vivíamos en un departamento chiquito pero bonito. Ella trabajaba limpiando casas y yo iba a la escuela. Todo estaba bien». Hizo una pausa y sus ojitos se llenaron de lágrimas. «Pero un día, el señor de la renta llegó muy enojado porque mi mami no tenía dinero para pagarle. Nos corrió y nos tiró todas nuestras cosas a la calle. Mi mami lloró mucho ese día». Fernando sintió rabia y tristeza mezclarse en su pecho. «¿Y qué pasó después?» Talía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Intentamos quedarnos con una amiga de mi mami, pero ella también estaba pasando problemas y no podía ayudarnos. Entonces empezamos a dormir en las calles. Una noche llovió muy fuerte y no teníamos dónde refugiarnos», continuó Talía con voz temblorosa. «Yo tenía mucho frío y miedo. Había truenos y relámpagos y yo lloraba sin parar, pero mi mami me abrazó fuerte y me cantó canciones toda la noche para que no tuviera miedo. Se mojó completamente para cubrirme con su chamarra. Al día siguiente ella estaba muy enferma, tosiendo mucho, pero siguió buscando comida para mí. Nunca se quejó, señor Fernando, nunca». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de la niña ahora. Fernando la abrazó con fuerza, sintiendo su propio rostro mojado por las lágrimas. Esa mujer valiente había sacrificado todo, absolutamente todo, por su hija. Y esa pequeña, a pesar de haber vivido cosas terribles, seguía siendo dulce, inteligente y llena de amor. «Tu mami es una mujer muy valiente, Talía, y tú eres una niña muy fuerte, pero ahora ya no están solas, ¿me oyes? Nunca más van a estar solas». La pequeña asintió contra su pecho, aferrándose a él como si fuera un salvavidas.
Y en ese momento, Fernando supo con absoluta certeza que estas dos personas habían llegado a su vida para llenar el vacío que había cargado durante tanto tiempo. La mañana del cuarto día amaneció con un sol radiante sobre Guadalajara. Fernando recibió la llamada del hospital a las 8 de la mañana. Melissa había despertado. El corazón le dio un vuelco en el pecho y de inmediato despertó a Talía, quien saltó de la cama con una alegría desbordante. «¿Mi mami despertó? ¿De verdad, señor Fernando?» La niña bailaba por la habitación abrazando su muñeca con fuerza. 20 minutos después, estaban en el vehículo camino al hospital. Talía no dejaba de hablar, contándole a Fernando todo lo que quería decirle a su mamá, todas las cosas bonitas que había vivido en esos 3 días. Al llegar, corrieron por los pasillos hasta llegar a la habitación. Fernando se detuvo en la puerta, dejando que Talía entrara primero. La pequeña corrió hacia la cama gritando «¡Mami!» y se lanzó a los brazos de Melissa con cuidado de no lastimar las vías intravenosas. Melissa la abrazó con todas sus fuerzas, llorando de felicidad y alivio. «Mi niña hermosa, mi tesoro, ¿estás bien?», repetía una y otra vez besando su cabecita. Fernando observaba la escena desde la puerta, con un nudo en la garganta. Melissa lucía demacrada, pero sus ojos cafés brillaban con vida nuevamente. Su cabello estaba limpio y peinado gracias a las enfermeras, y el color había regresado levemente a sus mejillas. Talía se apartó un poco y señaló hacia la puerta. «Mami, mira quién me cuidó estos días. Es el señor bueno que nos ayudó». Melissa levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Fernando. Durante unos segundos solo hubo confusión en su mirada, como si intentara recordar algo importante. Fernando dio un paso adelante, entrando completamente en la habitación. «Hola, Melissa», dijo con voz suave. Ella entrecerró los ojos, estudiando sus facciones con atención. De repente, su expresión cambió drásticamente. Los ojos se le abrieron de par en par y su boca formó una O perfecta. «¿Fernando? ¿Fernando Ruiz?» Su voz salió como un susurro quebrado. Él asintió con una sonrisa triste. «Sí, soy yo. Han pasado muchos años, ¿verdad?» Melissa se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar desconsoladamente. «No, no, no», repetía entre sollozos, cubriéndose la cara con las manos como queriendo desaparecer. «No puede ser que me hayas encontrado así. Dios mío, ¿por qué?» Talía la miraba confundida, sin entender por qué su mamá estaba tan angustiada. Fernando se acercó y se sentó en la silla junto a la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Melissa, está bien, todo está bien». Pero ella negaba con la cabeza violentamente. «No está bien, Fernando. Me viste viviendo en una barraca de cartón, sucia, hambrienta, como una indigente. Tú que eras mi mejor amigo, el niño más bueno que conocí. Y ahora mírate, todo un empresario exitoso, con ropa elegante y camioneta de lujo». Las palabras salían entrecortadas por los sollozos. «Me da tanta vergüenza, tanto que quisiera morirme aquí mismo». Fernando sintió el corazón partirse en pedazos al ver el dolor en sus ojos. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. «¿Vergüenza de qué, Melissa? De que la vida te golpeó fuerte, de que tuviste mala suerte. La vida cambia para todos de maneras que no podemos controlar», continuó Fernando con voz firme, pero llena de compasión. «Lo importante no es dónde te encontré, sino que te encontré. Lo importante es que tú y Talía están vivas y ahora van a estar bien». Melissa lo miraba con ojos hinchados y rojos, temblando de emoción. «Pero Fernando, yo era tu amiga, la niña que jugaba contigo en la escuela, y ahora soy esto», señaló hacia sí misma con desprecio. Fernando negó con la cabeza y extendió su mano, tomándola de ella con suavidad. «Tú sigues siendo Melissa Morales, la niña más valiente que conocí, la que me defendía de los bravucones, la que compartía su lunch conmigo cuando yo olvidaba el mío. Y ahora eres una madre que sacrifica todo por su hija. Eso no es vergonzoso, Melissa. Eso es heroico». Las palabras de Fernando cayeron sobre ella como bálsamo sanador.
Dejó de sollozar y lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de gratitud. Talía se acurrucó junto a su madre, tomando también la mano de Fernando. «Mami, el señor Fernando es muy bueno. Me cuidó muy bien». Melissa respiró profundamente, intentando calmarse. Secó sus lágrimas con la sábana y miró a Fernando con intensidad. «Necesito contarte qué me pasó. Necesito que entiendas cómo llegué a esto». Fernando asintió, dispuesto a escuchar. Melissa apretó la mano de Talía y comenzó a hablar. «Después de que nos mudamos cuando éramos niños, mi vida fue difícil. Mis padres se separaron y mi mamá regresó a su pueblo natal en Michoacán. Yo me quedé aquí en Guadalajara intentando estudiar y trabajar. Conocí a un hombre cuando tenía 23 años. Me enamoré perdidamente de él. Mis padres no lo aprobaban, decían que era un irresponsable, pero yo no les hice caso». Hizo una pausa, con el dolor evidente en su rostro. «Quedé embarazada de Talía y cuando se lo dije, él simplemente desapareció. Nunca volvió. Dejó un mensaje diciendo que no estaba listo para ser padre y que no volviera a buscarlo». Las lágrimas rodaban nuevamente por sus mejillas. «Tuve tanta vergüenza que no les conté nada a mis padres. Ellos habían tenido razón y yo fui una tonta. Corté comunicación con mi familia y decidí salir adelante sola con mi hija. Durante 6 años trabajé limpiando casas, cuidando niños, haciendo lo que fuera para darle a Talía lo necesario», continuó Melissa con voz más firme. «No era mucho, pero teníamos un techo y comida. Ella iba a una escuela pública cerca de nuestro departamento. Pero hace 2 meses, la señora para quien trabajaba más horas falleció y sus hijos vendieron la casa. Perdí mi trabajo principal y no pude pagar la renta. El casero nos dio una semana para irnos. Intenté conseguir otro trabajo rápido, pero nadie quería contratarme sin referencias actualizadas. Fue como una avalancha, Fernando. En días lo perdimos todo. Se quebró nuevamente. Terminamos en las calles. Vi a mi hija pasar frío y hambre y no podía hacer nada. Me sentía la peor madre del mundo». Fernando apretó su mano con fuerza. «No eres la peor madre, Melissa. Eres la mejor. Sobreviviste. Protegiste a tu hija. Y ahora vas a salir adelante, pero ya no solas». Melissa lo miró con ojos incrédulos. «¿Qué quieres decir? Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta «Dios es amor». Fernando se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando la ciudad extenderse bajo el sol matutino. Se volvió hacia Melissa con determinación. «Quiero ayudarlas a empezar de nuevo, de la manera correcta, con dignidad y respeto». Melissa comenzó a negar con la cabeza. «Fernando, ya hiciste demasiado. Pagaste el hospital, cuidaste a mi hija. No puedo aceptar más caridad». Su orgullo herido luchaba contra su necesidad desesperada. Fernando regresó a su lado y se arrodilló junto a la cama para quedar a su altura. «No es caridad, Melissa, es amistad. Es lo que haría cualquier persona decente por alguien que le importa. ¿Dejarías que tu hija y tú volvieran a dormir en las calles solo por orgullo?». Esas palabras la golpearon fuerte. Miró a Talía, quien la observaba con sus grandes ojos cafés llenos de esperanza. La niña había sufrido tanto en tan poco tiempo. ¿Tenía derecho a negarle una oportunidad de vida mejor solo por su vergüenza? «No sé qué decir», murmuró Melissa, sintiéndose abrumada. Fernando le sonrió con una calidez que derritió un poco el hielo alrededor de su corazón roto. 2 días después, Melissa recibió el alta médica con indicaciones estrictas de descansar, alimentarse bien y regresar para chequeos mensuales. Fernando había arreglado todo mientras ella terminaba su recuperación en el hospital. Había rentado un departamento amueblado en una zona segura de Guadalajara, cerca de su mansión, pero lo suficientemente lejos para que Melissa no se sintiera invadida. Era un lugar modesto pero cómodo. 2 habitaciones, sala, cocina equipada y un pequeño balcón con vista a un parque. Nada ostentoso, nada que la hiciera sentir incómoda. Cuando Fernando y Talía la llevaron a ver el departamento, Melissa se quedó paralizada en la puerta.
Sus ojos recorrieron cada rincón del espacio limpio y acogedor, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Fernando, esto es demasiado», susurró con voz temblorosa. Thalía ya había corrido hacia la habitación más pequeña, gritando emocionada que había una cama solo para ella. Fernando colocó las bolsas con ropa nueva que había comprado sobre el sofá. «No es demasiado, Melissa. Es lo necesario. Es un lugar donde tú y Thalía pueden vivir con seguridad y dignidad mientras te recuperas completamente». Melissa caminó lentamente por el departamento, tocando las paredes, los muebles, como si temiera que todo fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. En la cocina había alacena llena de comida: arroz, frijoles, pasta, latas de atún, frutas, verduras en el refrigerador. Todo lo básico para varias semanas. Se cubrió la boca con ambas manos, abrumada por tanta generosidad. «¿Por qué haces esto por nosotras?», preguntó volteando hacia Fernando, quien estaba recargado en el marco de la puerta observándola. Él se encogió de hombros con una media sonrisa. «Porque puedo, porque quiero, porque la vida me dio más de lo que necesito y ustedes necesitan un nuevo comienzo». Se acercó a ella y habló con voz más seria. «Pero hay condiciones». Melissa lo miró alarmada. «¿Condiciones?», Fernando asintió. «Vas a trabajar para mí, en mi oficina. Necesito a alguien que organice archivos, que maneje la agenda, que ayude con la parte administrativa. Nada pesado, pero será un trabajo real con un sueldo real. No quiero que pienses que esto es limosna». Los ojos de Melissa se llenaron nuevamente de lágrimas, pero esta vez de alivio y gratitud profunda. Un trabajo real significaba recuperar su dignidad, significaba ganarse el sustento con su propio esfuerzo. «¿De verdad me darías trabajo? ¿No te importa que no tenga experiencia en oficinas?». Fernando negó con la cabeza. «Aprenderás rápido. Siempre fuiste inteligente, Melissa. Lo recuerdo bien». Ella se limpió las lágrimas y asintió con determinación renovada. «Acepto, y te prometo que trabajaré muy duro. No te voy a decepcionar». Fernando sonrió ampliamente. «Nunca dudé de eso». Thalía regresó corriendo de explorar las habitaciones y se lanzó a abrazar a ambos adultos por las piernas. «Mami, tengo mi propia cama. Y hay juguetes en el closet». Melissa miró a Fernando con una ceja levantada. Él se encogió de hombros inocentemente. «Puede que haya comprado algunas cositas para la niña». Melissa rió entre lágrimas, y ese sonido fue como música para los oídos de Fernando. Hacía cuánto no la escuchaba reír, quizás desde que eran niños en el patio de la escuela. Las semanas siguientes establecieron una rutina que trajo estabilidad y paz a las vidas de las tres personas. Melissa comenzó a trabajar en las oficinas de Fernando, aprendiendo rápidamente los sistemas, organizando documentos y demostrando una capacidad impresionante para resolver problemas. Fernando observaba cómo florecía en su nuevo ambiente, recuperando la confianza en sí misma poco a poco. Sus mejillas recuperaron color, su cabello brillaba nuevamente y su sonrisa aparecía cada vez con más frecuencia. Thalía fue inscrita en una buena escuela primaria a 3 cuadras de su departamento. Usaba uniforme nuevo, llevaba mochila llena de útiles y lonchera con comida nutritiva todos los días. Las maestras comentaban sorprendidas lo inteligente y aplicada que era la niña, considerando que había perdido 2 meses de clases. Cada tarde, después de la escuela, Thalía caminaba con su mamá hasta la oficina de Fernando. El millonario había habilitado un pequeño espacio en una sala de juntas vacía donde la niña podía hacer su tarea, dibujar o leer mientras esperaba a que terminara el día laboral. Se había convertido en la mascota de la oficina, saludando a todos los empleados con su sonrisa contagiosa. Fernando descubrió que esperaba esas tardes con ansias. Escuchar los pasos pequeños de Thalía corriendo por el pasillo hacia su oficina, ver su carita asomarse por la puerta, escuchar su vocecita decir, «Señor Fernando, ya llegué», se había convertido en el momento favorito de su día. La niña le contaba sobre su jornada escolar, le mostraba sus dibujos, le hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo funcionan las computadoras? ¿Los peces duermen?
Fernando respondía pacientemente cada pregunta, asombrado por la curiosidad insaciable de la pequeña. A veces Melissa entraba a la oficina y los encontraba riendo juntos, construyendo torres con bloques o jugando ajedrez. En esos momentos, algo cálido y extraño florecía en su pecho, algo que no había sentido en años, desde antes de que el padre de Thalía la abandonara, algo peligroso y hermoso al mismo tiempo. Intentaba ignorarlo, convenciéndose de que era solo gratitud, pero sus ojos la traicionaban cada vez que miraba a Fernando. Y Fernando también la miraba de maneras que hacían que su corazón latiera más rápido. Ninguno de los dos hablaba de ello, pero el aire entre ellos se cargaba de electricidad cada vez que se encontraban en el pasillo o cuando sus manos se rozaban accidentalmente. La amistad de infancia estaba renaciendo, pero transformada en algo mucho más profundo y complejo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. 3 meses habían pasado desde aquel encuentro en el semáforo que cambió todo. La rutina que Fernando, Melissa y Thalía habían construido juntos se sentía tan natural como respirar. Cada mañana, Fernando pasaba por el departamento de ellas en su camino al trabajo, ofreciéndoles el aventón. Melissa al principio protestaba diciendo que podían tomar el autobús, pero Fernando insistía tanto que eventualmente ella aceptó con gratitud. Durante el trayecto, Thalía cantaba canciones que aprendía en la escuela, mientras Melissa y Fernando conversaban sobre planes del día, pendientes de la oficina, o simplemente compartían anécdotas de su infancia que habían olvidado. Esas conversaciones matutinas se convirtieron en el combustible que alimentaba el día de Fernando. La risa de Melissa llenaba el interior del vehículo con una calidez que no existía antes. Sus ojos cafés brillaban cuando recordaba alguna travesura que habían hecho juntos de niños, y Fernando se descubría mirándola más tiempo del apropiado, memorizando cada gesto, cada expresión. Sentía que estaba recuperando algo precioso que había perdido hace mucho tiempo, no solo a su amiga de infancia, sino una parte de sí mismo que había olvidado que existía. En la oficina, Melissa se había convertido en una pieza indispensable del equipo. Su capacidad para organizar el caos era impresionante. Archivos que llevaban años desordenados ahora tenían un sistema lógico. La agenda de Fernando, que antes era un desastre de citas sobrepuestas y reuniones olvidadas, ahora fluía perfectamente. Los empleados la adoraban porque siempre tenía una sonrisa amable y palabras de ánimo para todos. «Buenos días, don Carlos. ¿Cómo amaneció su esposa?», le preguntaba al contador. «Lupita, vi que trajiste lunch de pollo. Huele delicioso», le comentaba a la recepcionista. Pequeños detalles que hacían que la gente se sintiera vista y valorada. Fernando la observaba desde su oficina con admiración creciente. Melissa no solo estaba reconstruyendo su vida, estaba floreciendo de maneras hermosas. Había recuperado peso. Su piel tenía un brillo saludable. Su cabello caía en ondas brillantes sobre sus hombros. Pero más que los cambios físicos, era su espíritu el que había renacido. La vergüenza y el dolor que cargaba al principio se habían transformado en determinación y esperanza. Era hermoso verla así. Las tardes eran el momento mágico del día. Thalía llegaba de la escuela saltando de alegría, con su mochila rebotando en su espalda, y corría directamente a la oficina de Fernando antes incluso de saludar a su mamá. ¿Fernando? La niña había dejado de llamarlo señor Fernando hacía semanas, y él adoraba escuchar su nombre en esa vocecita alegre. Se lanzaba a sus brazos y él la levantaba en el aire, haciéndola girar mientras ella reía a carcajadas. «¿Cómo te fue hoy en la escuela, chiquita?». Thalía le contaba todo con lujo de detalles, lo que aprendió en matemáticas, el cuento que leyeron en español, la pelea que tuvieron 2 niños en el recreo. Fernando escuchaba cada palabra con atención genuina, haciendo preguntas, celebrando sus logros. Después sacaba una caja especial que guardaba en su escritorio, llena de colores, papeles, calcomanías y libros para colorear. Thalía se instalaba en el sofá de la oficina y dibujaba mientras Fernando trabajaba en su computadora. De vez en cuando, ella levantaba un dibujo para mostrárselo. «Mira, te dibujé a ti, a mí y a mi mami,
en tu casa grande. Fernando tomaba el dibujo y lo observaba con el corazón apretado. Los tres juntos, tomados de la mano, sonriendo. Los fines de semana se habían convertido en pequeñas aventuras compartidas. Fernando invitaba a Melissa y Thalía a desayunar en su mansión, donde Lupita preparaba banquetes dignos de reyes: chilaquiles, huevos rancheros, frijoles refritos, jugo de naranja recién exprimido, pan dulce de la panadería del barrio. Después iban al parque Agua Azul, donde Thalía corría entre los árboles, persiguiendo mariposas y alimentando a los patos del lago. Fernando y Melissa caminaban detrás de ella, conversando sobre todo y nada. A veces había silencios cómodos donde simplemente disfrutaban de estar juntos, observando a la niña jugar. En esos momentos, sus manos se rozaban accidentalmente y ambos sentían chispas recorrer su piel. Se miraban de reojo, sonrojándose como adolescentes, y apartaban la mirada rápidamente. Ninguno se atrevía a dar el siguiente paso, ambos aterrorizados de arruinar lo que habían construido. Un domingo, mientras Thalía jugaba en los columpios, Melissa rompió el silencio. «Fernando, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por nosotras. No solo nos salvaste la vida ese día en el semáforo, nos devolviste la esperanza, la dignidad, el futuro». Su voz temblaba de emoción. Fernando la miró y sus ojos se encontraron, sosteniéndose la mirada más tiempo del que dos amigos normalmente lo harían. «No tienes que agradecerme nada, Melissa», respondió Fernando con voz ronca. «Ustedes también me salvaron a mí. Antes de encontrarlas, mi vida era vacía. Tenía dinero, tenía éxito, pero no tenía propósito. No tenía alegría. Llegaba a mi mansión enorme cada noche y el silencio me tragaba entero. Pero ahora…» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Ahora tengo algo por qué levantarme cada mañana. Escucho la risa de Thalía en mi oficina y siento que mi corazón late de nuevo. Te veo sonreír y recuerdo que la vida puede ser hermosa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado profundo. Melissa sentía el corazón latir tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Quería decir algo, confesarle que ella sentía lo mismo, que cada noche se dormía pensando en él, que sus sentimientos habían dejado de ser solo gratitud hacía mucho tiempo, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si estaba malinterpretando todo? ¿Y si él solo sentía compasión por ellas? ¿Y si arruinaba esta relación perfecta al querer convertirla en algo más? Thalía regresó corriendo en ese momento, rompiendo la tensión. «Quiero un helado. ¿Podemos comprar helado?». Fernando rió y despeinó el cabello de la niña cariñosamente. «Claro que sí, chiquita. Vamos por helado». Melissa soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Pero algo había cambiado en ese momento. Una puerta se había abierto apenas una rendija, y ninguno de los dos podría cerrarla de nuevo. El cumpleaños número 7 de Thalía se acercaba y Fernando estaba decidido a hacerlo inolvidable. La niña nunca había tenido una fiesta de verdad. Siempre habían sido celebraciones modestas, con un pastelito pequeño y tal vez un regalo sencillo. Este año sería diferente. Fernando contrató a un equipo de decoradores profesionales que transformaron el jardín de su mansión en un país de ensueño. Globos de colores pastel cubrían cada árbol. Mesas vestidas con manteles blancos brillaban bajo lucecitas colgantes. Había un castillo inflable enorme, una mesa de postres que parecía sacada de una revista, payasos, magos y hasta un pequeño zoológico de mascotas. Melissa protestó cuando vio los preparativos. «Fernando, esto es demasiado. Es muy exagerado para una niña de 7 años». Pero Fernando negó con la cabeza firmemente. «Nada es demasiado para Thalía. Merece esto y mucho más después de todo lo que pasó». Melissa no pudo discutir con eso. Además, ver la emoción en los ojos de su hija cuando llegó y vio la decoración valió cada peso gastado. Thalía gritó de alegría y corrió a explorar cada rincón, sin poder creer que todo eso era para ella. «Mami, mira, hay un castillo y conejos de verdad». Melissa y Fernando se miraron y sonrieron, compartiendo la felicidad de la pequeña. Los invitados comenzaron a llegar.
compañeritos de la escuela de Thalía con sus padres, los empleados de la oficina de Fernando con sus familias, Rosa y Lupita con sus nietos. El jardín se llenó de risas, música y alegría. Fernando observaba todo desde la terraza, con una copa de agua fresca en la mano, sintiendo una satisfacción profunda en el pecho. Rosa se acercó a él y le dio un codazo suave. Don Fernando nunca lo había visto tan feliz. Esa niña y su mamá le han hecho muy bien. Fernando asintió sin apartar la mirada de donde Thalía jugaba con sus amiguitos. Sí, Rosa, ellas cambiaron mi vida. La mujer mayor sonrió con complicidad. ¿Y qué piensa hacer al respecto? Fernando la miró confundido. ¿Hacer al respecto de qué? Rosa rodó los ojos. Ay, don Fernando, no se haga. Todo el mundo en la oficina sabe que está enamorado de la señora Melissa. La forma en que la mira, cómo se le ilumina la cara cuando ella entra a su oficina. No es ningún secreto. Fernando sintió calor subir por su cuello. ¿Es tan obvio? Rosa rió. Como el sol a mediodía. Y ella también lo mira igual. Pero los dos son demasiado miedosos para hacer algo al respecto. Antes de que Fernando pudiera responder, Melissa salió de la casa y ambos se quedaron sin aliento. Llevaba un vestido sencillo de color verde olivo que resaltaba sus ojos cafés y la tonalidad cálida de su piel. No era nada extravagante. Probablemente lo había comprado en una tienda de departamento económica, pero en ella lucía como alta costura. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y llevaba un maquillaje ligero que acentuaba sus rasgos delicados. Cuando sus miradas se encontraron a través del jardín, el mundo se detuvo. La música, las risas, las voces de los niños, todo se desvaneció en un zumbido distante. Solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible que los jalaba con fuerza magnética. Melissa caminó hacia él, nerviosa pero decidida. Fernando bajó de la terraza para encontrarse con ella a medio camino. «Te ves hermosa», murmuró él cuando estuvieron frente a frente. Melissa se sonrojó intensamente. «Gracias, tú también te ves muy bien». Fernando vestía pantalones de vestir cafés y una camisa blanca con las mangas enrolladas, casual pero elegante. Se quedaron ahí parados, mirándose como tontos, sin saber qué decir a continuación. Rosa los observaba desde la terraza, sonriendo y negando con la cabeza. Esos dos necesitaban ayuda. La fiesta continuó con juegos, risas y comida deliciosa. Llegó el momento del pastel, un enorme castillo de 3 pisos decorado con princesas y flores. Thalía sopló las velas con fuerza mientras todos cantaban las mañanitas. Su sonrisa era tan grande que parecía que su carita se partiría en dos. «Pide un deseo, mi amor», le dijo Melissa arrodillándose junto a ella. Thalía cerró los ojos con fuerza, apretando las manitas juntas frente a su pecho. Cuando los abrió, miró directamente a Fernando y luego a su mamá, y su sonrisa se volvió aún más brillante. No dijo qué había pedido, pero algo en sus ojos traviesos hizo que ambos adultos se sintieran expuestos. Después del pastel, hubo más juegos, piñata llena de dulces que cayeron como lluvia mientras los niños gritaban emocionados, y baile. La música cambió a canciones más lentas cuando el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Fernando, reuniendo todo su valor, se acercó a Melissa y le extendió la mano. «¿Bailas conmigo?» Melissa miró su mano extendida y luego su rostro. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Asintió sin palabras y colocó su mano en la de él. Se movieron lentamente al ritmo de una balada romántica, conscientes de cada punto donde sus cuerpos se tocaban. La mano de Fernando en su cintura quemaba a través de la tela del vestido. La mano de Melissa en su hombro temblaba ligeramente. Estaban tan cerca que podían sentir el calor del otro, escuchar la respiración acelerada. «Gracias por hacer esto para Thalía», susurró Melissa mirando hacia arriba para encontrar sus ojos. Fernando sonrió con ternura. «Haría cualquier cosa por ustedes. Lo sabes, ¿verdad?» El peso de esas palabras cayó sobre ambos. No era solo una declaración casual de amistad. Era algo más, algo profundo y aterrador y maravilloso.
Melissa sintió lágrimas picar sus ojos. Fernando, yo... Pero antes de que pudiera terminar, Talía apareció jalando del vestido de su mamá. «Mami, ven a ver, los conejos tuvieron bebés». El momento se rompió, pero la intensidad permaneció. Melissa siguió a su hija, pero volteó a mirar a Fernando una última vez. En ese intercambio silencioso de miradas, ambos entendieron lo que habían estado negando durante meses. Estaban perdida e irremediablemente enamorados, y ya no había forma de seguir fingiendo que no era así. El día después de la fiesta, Melissa despertó con el corazón pesado y la mente llena de dudas tormentosas. Se sentó en el borde de su cama, mirando a Talía dormir pacíficamente en la habitación de al lado, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué derecho tenía ella de enamorarse de Fernando? Él era un hombre exitoso, millonario, respetado en toda la ciudad. Podía tener a cualquier mujer que quisiera, mujeres educadas, sofisticadas, de su mismo nivel social, y ella era simplemente Melissa Morales, una madre soltera que había vivido en las calles, sin educación universitaria, sin nada que ofrecerle excepto una hija y un corazón lleno de cicatrices. Tal vez todo lo que sentía era solo gratitud disfrazada de amor. Tal vez estaba confundiendo su agradecimiento inmenso por haberla salvado con sentimientos románticos. Y peor aún, ¿qué pasaría si Fernando sentía obligación más que amor? ¿Y si solo estaba siendo amable porque ella era su amiga de la infancia y le daba lástima? La idea de estar malinterpretando todo la llenaba de vergüenza. No podía arriesgarse a arruinar la estabilidad que finalmente había conseguido para Talía. No podía permitirse perder el trabajo, el departamento, la seguridad. Era demasiado egoísta de su parte poner en riesgo todo eso por sus sentimientos confusos. Durante el desayuno, Talía notó que su mamá estaba callada y triste. «Mami, ¿estás enferma otra vez?», preguntó con vocecita preocupada, recordando aquellos días terribles en la barraca de cartón. Melissa forzó una sonrisa y negó con la cabeza. «No, mi amor, estoy bien. Solo estoy pensando en algunas cosas». Pero no estaba bien. Su corazón se partía en pedazos mientras tomaba una decisión que creía necesaria. Tenía que poner distancia entre ella y Fernando antes de que todo se complicara más. Tenía que proteger a su hija de otro abandono potencial, de otra desilusión devastadora. Esa tarde, después de dejar a Talía en la escuela, Melissa entró a la oficina de Fernando con paso decidido pero tembloroso. Él levantó la vista de su computadora y su rostro se iluminó al verla, esa sonrisa que hacía que el estómago de ella diera vuelcos. «Melissa, buenos días. ¿Necesitas algo?». Ella cerró la puerta detrás de sí, respiró profundamente y comenzó. «Fernando, necesito hablar contigo sobre algo importante, algo que he estado pensando mucho». El tono serio de su voz hizo que Fernando se pusiera de pie inmediatamente, con preocupación cruzando su rostro. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Es Talía?». «No, Talía está bien, se trata de nosotros», respondió Melissa evitando su mirada. «Quiero agradecerte por todo lo que has hecho. Has sido increíblemente generoso y bondadoso. Nos salvaste la vida, nos diste trabajo, un hogar, esperanza. Estaré eternamente agradecida contigo». Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que venía después. «Pero creo que es momento de que Talía y yo comencemos a ser verdaderamente independientes. He estado ahorrando mi salario estos meses y ya tengo suficiente para buscar un departamento más económico en otro barrio, algo que pueda pagar yo sola, sin depender de nadie». Las palabras salieron atropelladas, como si tuviera miedo de que si se detenía, perdería el coraje para decirlas. Fernando sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire abandonó sus pulmones de golpe. «¿Qué? ¿Te quieres ir? ¿Por qué?». Su voz sonaba rota, desesperada. Melissa finalmente lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «Porque necesito saber que puedo cuidar de mi hija por mí misma. Porque no puedo seguir dependiendo de tu caridad para siempre. Porque...». Se le quebró la voz. «Porque estoy confundiendo gratitud con otras cosas
y eso no es justo ni para ti ni para mí. Fernando rodeó el escritorio y se acercó a ella, pero Melissa dio un paso atrás, manteniendo la distancia. Si él la tocaba, perdería toda su resolución. ¿Gratitud? ¿Crees que todo esto ha sido solo gratitud? Fernando negaba con la cabeza, incrédulo. Melissa, yo no te ayudé esperando nada a cambio. Lo hice porque quería hacerlo, porque ustedes me importan, porque... Se detuvo, luchando con sus propias palabras, con sus propios miedos. Melissa aprovechó su silencio para continuar, necesitando terminar esto antes de derrumbarse completamente. Buscaré un departamento cerca para que Thalía no tenga que cambiar de escuela. Y si prefieres que renuncie al trabajo para evitar incomodidades, lo entenderé perfectamente. Puedo buscar otro empleo. Las lágrimas rodaban libremente ahora por sus mejillas. Solo quiero que sepas que nunca olvidaré lo que hiciste por nosotras. Fuiste nuestro ángel cuando más lo necesitábamos, pero ahora necesito demostrarme a mí misma que puedo salir adelante sola, que no soy una carga para nadie. La palabra carga golpeó a Fernando como un rayo. De repente entendió todo. Melissa no estaba huyendo porque no sintiera nada por él. Estaba huyendo porque sentía demasiado y tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de ser abandonada nuevamente, miedo de arriesgar la estabilidad de su hija. Algo se rompió dentro de Fernando en ese momento. Toda la cautela, todo el miedo, toda la contención que había mantenido durante meses se evaporó. Se acercó a ella con pasos decididos y tomó sus manos entre las suyas antes de que pudiera retroceder más. «No quiero ayudarte, Melissa», dijo con voz firme y clara, mirándola directamente a los ojos. Ella parpadeó confundida, herida por esas palabras. «¿Qué?» Fernando apretó sus manos con suavidad. «No quiero ayudarte. No quiero ser tu benefactor, ni tu salvador. No quiero que me agradezcas todos los días por lo que hice». Hizo una pausa, respiró profundamente y dio el salto más aterrador de su vida. «Quiero vivir con ustedes. Quiero despertar cada mañana y ver tu rostro. Quiero escuchar la risa de Thalía llenando mi casa. Quiero cenar juntos, ver películas los fines de semana, pelear sobre quién lava los platos. Quiero ser parte de sus vidas no como un benefactor, sino como familia, como el hombre que te ama desesperadamente y que ama a tu hija como si fuera suya». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan honestas y vulnerables que dolían. Melissa lo miraba con los ojos muy abiertos, las lágrimas congeladas en sus mejillas, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «¿Me amas?», susurró con voz temblorosa. Fernando sonrió a través de sus propias lágrimas y asintió. «Te amo desde que éramos niños y jugábamos juntos en el patio de la escuela. Te amé entonces y nunca dejé de amarte, incluso cuando no sabía dónde estabas. Y te amo ahora, con todo lo que eres, con todo lo que has vivido, con toda tu fuerza y tu valentía. No eres una carga, Melissa. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Antes de que ella pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe y Thalía entró corriendo. Rosa corría detrás de ella intentando detenerla. «Lo siento, don Fernando. Llegó temprano de la escuela y se me escapó». Pero Thalía no les prestaba atención. Había escuchado las últimas palabras de Fernando desde el pasillo y sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. Se lanzó a abrazar las piernas de ambos adultos con todas sus fuerzas. «No nos vayamos, mami. Por favor, Fernando nos ama y yo también lo amo. Quiero que sea mi papá. Quiero que seamos una familia de verdad». Su vocecita, quebrada por la emoción, rompió las últimas defensas de Melissa. Se arrodilló junto a su hija y la abrazó, sollozando. Fernando se arrodilló también, rodeando a ambas con sus brazos. En ese abrazo de tres, rodeados de lágrimas y amor, una nueva familia nació. 6 meses después, el jardín de la mansión de Fernando estaba transformado nuevamente, pero esta vez para una ocasión aún más especial. Hileras de sillas blancas flanqueaban un pasillo alfombrado de pétalos de rosa. Un arco decorado con flores de temporada y telas vaporosas blancas marcaba el altar donde un sacerdote esperaba con una sonrisa cálida.
Los invitados llenaban cada asiento. Empleados de la oficina, vecinos, amigos que Fernando había acumulado a lo largo de los años, pero que nunca habían visto su lado vulnerable. Rosa y Lupita lloraban en la primera fila, con pañuelos en mano, felices de ver a su patrón finalmente encontrar el amor. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire tibio de la tarde. Fernando esperaba nervioso en el altar, ajustándose el moño de su traje negro por 10ª vez. Nunca había imaginado que llegaría este día, que se casaría, que formaría una familia. Durante tantos años había aceptado la soledad como su destino permanente. Pero Dios tenía otros planes, planes mejores de los que él jamás habría soñado. Un escalofrío de emoción lo recorrió cuando la música cambió a la marcha nupcial. Todos los invitados se pusieron de pie y voltearon hacia la casa. Su corazón dejó de latir por un momento. Thalia apareció primero, caminando lentamente por el pasillo con un vestido blanco de encaje que la hacía parecer un angelito. Llevaba una canasta con pétalos de rosa que iba esparciendo con seriedad absoluta, concentrada en hacer su trabajo perfectamente. Su cabello estaba peinado en rizos suaves, con una corona de flores pequeñas. Cuando pasó junto a Fernando, le guiñó un ojo y le sopló un besito, haciéndolo reír a través de las lágrimas que ya comenzaban a rodar por sus mejillas. La niña tomó su lugar al frente, girándose para ver a su mamá aparecer, y entonces Melissa emergió de la casa del brazo de don Carlos, el contador de la oficina que había aceptado con honor entregarla en matrimonio. Fernando sintió que el mundo se detenía. Melissa llevaba un vestido sencillo de color marfil, sin excesos ni ostentación, que abrazaba su figura con elegancia natural. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, con algunas flores entrelazadas. Un velo delicado cubría su rostro radiante. No necesitaba joyas extravagantes ni maquillaje elaborado. Su belleza venía de adentro, de la felicidad pura que irradiaba, de la paz que finalmente había encontrado. Caminaba lentamente, saboreando cada paso, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Sus ojos nunca se apartaron de Fernando, quien la miraba como si fuera lo único que existía en el universo. Cuando llegó al altar, don Carlos colocó su mano en la de Fernando, y ambos hombres intercambiaron un asentimiento de respeto. Fernando tomó la mano de Melissa y sintió electricidad recorrer todo su cuerpo. «Estás hermosa», susurró con voz quebrada por la emoción. «Tú también», respondió ella con una sonrisa brillante. La ceremonia fue corta pero profundamente emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Fernando habló primero, su voz temblando pero firme. «Melissa, el día que te encontré en aquella barraca, pensé que estaba salvando tu vida, pero la verdad es que tú salvaste la mía. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en el amor, en la familia, en los momentos compartidos. Prometo amarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Prometo ser el mejor padre para Thalia y el mejor esposo para ti. Prometo nunca olvidar de dónde venimos y siempre agradecer a Dios por habernos reunido». Sus palabras arrancaron lágrimas de todos los presentes. Melissa se limpió los ojos y comenzó sus propios votos, su voz dulce pero poderosa. «Fernando, cuando estaba en mi punto más bajo, cuando había perdido toda esperanza, Dios te envió a nosotras. Me devolviste la fe en la humanidad, en el amor verdadero, en los milagros. Prometo amarte con todo mi ser, apoyarte en tus sueños, ser tu compañera en todas las aventuras de la vida». El sacerdote sonrió y declaró: «Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu novia». Fernando levantó el velo de Melissa con manos temblorosas y la miró a los ojos por un largo momento, memorizando este instante perfecto. Luego se inclinó y la besó con ternura, con amor, con promesa de un futuro brillante juntos. Los invitados estallaron en aplausos y vítores. Thalia corrió hacia ellos gritando: «¡Ya tengo papá, ya tengo papá!», y se abrazó a las piernas de ambos. Fernando la levantó en brazos
y los tres se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo. La recepción fue una celebración alegre, llena de comida deliciosa, música, baile y alegría desbordante. Fernando bailó con Melissa la canción que habían elegido cuidadosamente, perdiéndose en sus ojos cafés que brillaban con felicidad. Después bailó con Thalía, alzándola en sus brazos mientras ella reía a carcajadas. Cuando el sol comenzó a ocultarse pintando el cielo de colores imposibles, Fernando miró alrededor y sintió gratitud profunda, llenando cada célula de su cuerpo. Había encontrado lo que toda su vida había estado buscando sin saberlo, un hogar verdadero, no hecho de paredes, sino de amor. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Thalía se quedó dormida en su nueva habitación, Melissa y Fernando se sentaron en la terraza bajo las estrellas, tomados de la mano en silencio cómodo. 2 años pasaron como un suspiro lleno de felicidad. La mansión, que antes era un museo frío, se transformó en un hogar vibrante lleno de risas, juegos, peleas tontas y mucho amor. Thalía creció hermosa e inteligente, sacando las mejores calificaciones en la escuela y llenando la casa con sus proyectos artísticos y sus 1000 preguntas. Llamaba a Fernando papá con naturalidad absoluta, como si siempre hubiera sido así. Y entonces llegó la bendición más grande: un bebé. Un niño hermoso, de ojos oscuros y mejillas regordetas, que nació en una mañana de primavera, llenando la casa con su llanto fuerte y sus gorgoteos adorables. Lo llamaron Mateo, que significa regalo de Dios, porque eso era exactamente lo que representaba. Fernando sostenía a su hijo en brazos, maravillado por ese milagro diminuto, mientras Thalía lo miraba fascinada, ansiosa por ser la mejor hermana mayor del mundo. Melissa los observaba desde la cama del hospital con lágrimas de felicidad, incapaz de creer que esta era su vida ahora. Una tarde tranquila, mientras Melissa amamantaba a Mateo y Thalía jugaba en el jardín, Fernando se sentó junto a ellos y una reflexión profunda cruzó su mente. ¿Sabes en qué estoy pensando?, preguntó tomando la mano libre de Melissa. Ella lo miró con curiosidad. ¿En qué, mi amor? Fernando sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. En aquel día en el semáforo. En la vocecita de Thalía diciendo: «Señor, mi mamá está enferma, ¿puede ayudarme?». Si hubiera cambiado el semáforo unos segundos antes, si hubiera tomado otra ruta, si hubiera ignorado su súplica, nada de esto existiría. Esta familia no existiría. Su voz se quebró de emoción. Gracias a Dios por ese semáforo en rojo. Gracias a Dios por guiar a Thalía hasta mi ventana. Gracias a Dios por permitirme encontrar la verdadera fortuna de la vida. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que te harán creer en el poder del amor y la bondad. Recuerda, la verdadera riqueza no se mide en dinero ni posesiones, sino en el amor que compartimos, en las manos que sostenemos, en los corazones que tocamos. A veces, un simple acto de compasión puede cambiar destinos para siempre. Mantén tu corazón abierto a ayudar a quienes lo necesitan, porque nunca sabes cuándo ese gesto de bondad se convertirá en la mayor bendición de tu propia vida. Que Dios bendiga tu camino, ilumine tus decisiones y llene tu vida de amor verdadero. Que nunca te falte la compasión para extender tu mano a quien sufre, porque en cada acto de amor, Dios se hace presente. Y recuerda siempre, cuando das desde el corazón, el universo conspira para devolverte bendiciones multiplicadas. Nos vemos en el próximo video con más historias que tocarán tu alma.